2:05 de 9 del matí tenim l'ocasió de saludar el ministre de Consum del govern espanyol, Alberto Garzón, que és el coordinador federal d'Esquerra Unida, perquè una de les coses que amoïna a les persones que ens esteu sentint és com sortirem d'aquesta crisi econòmica provocada per l'aturada de la Covid-19, que és d'una magnitud no comparable a altres recessions. Estem a punt d'acabar el segon trimestre de l'any, es pronostica una caiguda de l'activitat superior al 20% a Espanya, una baixada global del PIB de gairebé el 13%, i hi ha la continuació del principal escut social contra l'impacte de la Covid sobre el mercat laboral, que és l'allargament dels ERTOs i les ajudes als autònoms. Hi ha l'ingrés mínim vital, que era un dels cavalls de batalla d'Unides Podem dins d'aquest govern, però hi ha un munt d'interrogants sobre el futur econòmic del país que afecten el consum, que afecta el sector del turisme. Alberto Garzón, molt bon dia, buenos días. Bon dia, muchas gracias. Estamos en una situación complicada. A usted le gusta hablar de economía porque es economista, aparte de todo, aparte de ser el ministro de Consumo. Cuando hablamos de reindustrialización, ¿de qué estáis hablando dentro del gobierno? Bueno, básicamente de comprender que, por ejemplo, los salarios en nuestro país son muy inferiores de media que los salarios, por ejemplo, en un país del centro de Europa o del norte de Europa como es Alemania, y que eso no se debe a que nosotros seamos vagos o perezosos, sino a que ellos disponen de una estructura productiva mucho más diversificada, más solidez industrial, una orientación a las exportaciones, que a nosotros nos debería servir también como una suerte de modelo para diversificar una economía como la nuestra, que ha carecido durante 40 años aproximadamente de política industrial. Yo creo que esto es importante, ser capaces de aprovechar y hacer de la necesidad virtud, y ante unas circunstancias tan extraordinarias como esta, ser capaces de mejorar nuestra capacidad productiva para hacer frente no solo a eventos como los que hemos pasado, desgraciadamente, sino también para elevar los salarios y acabar con muchos males sociales que se derivan pues de una economía frágil. Alberto Garzón, y por decir las cosas claras, la mesa del sector turístico pidió su dimisión hace unas semanas cuando usted dijo esto. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante. Alberto Garzón, el sector turístico, usted habló de la precariedad que en general está en todos los sectores, no solo en el turístico, pero en estos momentos toda la apuesta es para que el sector turístico salve la cara este verano. Bueno, es que estamos viviendo un tiempo de enorme hostilidad donde parece que cualquier cosa vale para derribar al gobierno, incluso reflexiones que se lanzan en el ámbito, digamos, de la reconstrucción en la que estamos ahora mismo reflexionando. Lo cierto es que el turismo es un sector muy importante para el conjunto del país, para algunas regiones, por ejemplo la mía en Andalucía y particularmente en Málaga es mucho más importante, y la urgencia es salvar los puestos de trabajo, salvar a las empresas, que no quiebren. Todo ese tejido hay que salvarlo y por lo tanto de ahí se derivan las enormes cantidades de ayuda que hemos destinado como gobierno al sector turístico. Por supuesto que sí, es que esto no cabe ninguna duda, y a partir de aquí nosotros tenemos que ser capaces de seguir continuando, incluso acelerar con esa política que describía anteriormente de diversificar industrialmente para elevar los salarios y para que todos los sectores puedan acabar con esas tasas de precariedad y de bajos salarios que muchas veces vemos desgraciadamente. Pero la precariedad depende de las condiciones laborales, no del sector. La reforma laboral, que el vicepresidente Pablo Iglesias en una entrevista que le hicimos hace 15 días dijo que se va a derogar, ¿usted también es partidario de derogar la reforma laboral? La derogación de la reforma laboral está en el acuerdo de coalición, por lo tanto es algo que tiene que ser sí o sí, y hay que tener en cuenta que con la misma normativa laboral tenemos tasas de paro y niveles de precariedad muy diferentes en función de las regiones de nuestro país, y por lo tanto nosotros tenemos que ser conscientes que este elemento es uno más de todas las medidas que tenemos que llevar a cabo. Para mí la clave efectivamente es lo que se llama estructura productiva. Tenemos regiones en el conjunto del Estado que son mucho más industrializadas que otras, y por lo tanto tenemos que ver cómo somos capaces de homogenizar y ir en la línea de la reflexión que hacía en la primera pregunta. Pero, ministro, la cuestión de reindustrializar y potenciar sectores con valor añadido tiene todo que ver con la inversión en educación. ¿Ese va a ser el caballo de batalla de los próximos presupuestos?
Sí, es uno de ellos. De hecho, la clave de eso que llamamos reindustrializar o política industrial o elevar la intensidad tecnológica, efectivamente, es la ciencia y la educación. Es decir, la inversión en el desarrollo, la innovación y la educación. Tener, obviamente, puestas esas miras en elementos que son muy importantes, aunque no sean urgentes, ¿no? Es evidente que con lo que estamos viviendo la urgencia está, como decía antes, en el escudo social, en salvar empleos, en salvar a las empresas que están a punto de quebrar, pero lo importante es esto, y por eso implica ser capaces de mirar unos cuantos años más para allá adelante, unos cuantos años más allá de las siguientes elecciones, porque las apuestas que estamos hablando de intensidad tecnológica, de educación, de mayor cualificación, no son reformas que se hagan y que tengan resultados de la noche al día. Son reformas que hay que tener cuanto más consenso mejor y, por supuesto, son parte, el eje vertebral de unos presupuestos, pero también incluso de un proyecto de sociedad que pretende mirar, como decía, con las luces largas. Desde luego, cuando hablábamos de precariedad laboral, si miramos la ocupación digital en Europa, en Alemania, por ejemplo, ahí tienen 900.000 puestos de trabajo en el sector digital, que además cobran mucho más que los puestos de trabajo de esa ocupación digital que tenemos en España, ¿no? Por lo tanto, esa precariedad se produce en todos los sectores, lo decíamos. Ahí nos falta competitividad a nivel de valor añadido, a pesar de que tenemos el mobile aquí en Cataluña, que tenemos un sector de las TIC muy fuerte aquí alrededor de ese clúster tecnológico. Claro, la clave es en comparar, y además todos los economistas hay un enorme acuerdo y consenso respecto a esto. Cuando uno quiere mejorar y especializarse en sectores, digamos, de alta intensidad tecnológica, sabe que la competitividad no se alcanza vía precio, que es como desgraciadamente se ha intentado muchas veces hacer en nuestro país, es decir, bajando salarios y tratando de ser competitivo por la vía de los bajos salarios. Esa no es la fórmula, esa es una fórmula que, aparte de ser incorrecta desde el punto de vista económico, es profundamente nociva desde el punto de vista social, porque no permite a las familias tener un nivel de vida digno. Lo que hay que hacer es una competitividad vía producto, una competitividad pues evidentemente con innovación, con capacidad, con conocimiento, y esto pues lógicamente no es una cuestión de sectores solamente, tiene que ver con servicios avanzados, con industria avanzada, tiene que ver, como usted bien ha dicho, con segmentos, por ejemplo, del turismo, como es el mobile, que son segmentos pues de alta intensidad tecnológica, de alto valor añadido. Bueno, eso necesita una intervención, digamos, de la administración pública destinada a hacer un plan, digamos, de aquí a 5, a 10, a 15 años, contar con las empresas, que son las que hacen ese cambio de innovación, y ser capaces, bueno, entre todos de empujar en esa dirección que al final acaba beneficiando a todo el mundo. Y si hace falta nacionalizar algunas empresas, como sucedió con Bankia con la crisis económica, ¿en qué empresas, en qué sectores podría entrar la SEPI y con qué participación? En nuestro país hemos visto, desgraciadamente, cómo la nacionalización y los rescates de las empresas se han hecho siempre para socializar pérdidas. Esto es dramático, porque esto no debería ser así. La participación del Estado tiene que servir para impulsar innovación, para llegar a donde, por ejemplo, la empresa privada no llega, para hacer innovaciones que son arriesgadas, que ninguna empresa privada se va a arriesgar, pero resulta que son innovaciones que en el medio plazo pueden ser profundamente vanguardistas. Esto es lo que demuestra la experiencia estadounidense, esto es lo que demuestra la experiencia de muchos países asiáticos. Por lo tanto, el Estado es un pilar fundamental para impulsar cualquier modernización de un país y, por lo tanto, también del cambio estructural. Pero hay que empezar a cambiar las nociones, y es que no vale que el Estado sirva solo para, enjugar las ganancias privadas o socializar las pérdidas. Esto es lo que se ha utilizado hasta ahora, y lo importante es que se utilice pues para el bien común, no para esto que hemos visto en los últimos años. Pues póngame un ejemplo. ¿En qué sectores y en qué empresas sería bueno que esa participación del sector público, si no le quiere llamar nacionalizar o participar, ¿no?, directamente a través del Estado? En Iberia, por ejemplo, ahora, para salvar la situación de las líneas aéreas. Bueno, yo no me puedo comprometer en absoluto a un único sector o a una empresa, porque no me corresponde a mí, entre otras cosas. Lo que sí constato es que en Europa, en este momento, como consecuencia de la pandemia y de las consecuencias económicas de la misma, hay muchos países europeos que están tomando participación, nacionalizando, rescatando, da igual como le queramos llamar, empresas
empresas importantes y algunas de ellas aerolíneas. Pero la clave, insisto, no es este modelo. Para mí este modelo, bueno, puede ser necesario, como fue el caso de Bankia en su momento, para evitar males mayores, pero este no es el papel que yo le otorgo al Estado. El Estado tiene que tener un papel, digamos, innovador, tiene que tener un papel de planificar cierta y coordinar cierta mejora estructural. El cambio estructural, la innovación, lo hacen las empresas, no lo hace el Estado, pero el Estado es el que coordina, el Estado es el que da incentivos, el Estado es el que invierte también en I+D, el Estado es el que invierte en educación, el Estado tiene que ser capaz de pensarlo así. Y lo importante es también cambiar la aptitud y la actitud, es decir, ser capaces, como decía anteriormente, de tener una mirada de luces largas, no solo de luces cortas. Y en este sentido, pues naturalmente, en el ámbito en el que estamos ahora de reconstrucción, en este debate en el Congreso, en este debate en la sociedad, con las empresas, con la sociedad civil, es donde se tienen que dar respuestas concretas y específicas a preguntas como la que usted me hace. Claro, porque en el sector automovilístico estamos llegando tarde, lo hemos visto con Nissan, que en el caso de Francia, que hoy hablamos de Francia por las elecciones, ahí Macron ha hecho una inversión de 8.000 millones de euros y por eso, por H o por B, sea lo que fuere, Nissan se nos va de Cataluña, ahí se reacciona tarde y con una cantidad, 3.750 millones de euros de anuncio por parte del Gobierno de España en el sector automovilístico, que no va a evitar la pérdida de esos puestos de trabajo en el caso de Nissan, ¿no? ¿En el sector de las aerolíneas nos puede pasar lo mismo? Yo creo que hay que diferenciar lo que son problemas estructurales que se llevan arrastrando hace bastante tiempo de los problemas coyunturales que tienen que ver a raíz de esta pandemia. Por ejemplo, las aerolíneas en nuestro país están pasando un momento malo, francamente malo, porque su actividad se ha cesado y tienen problemas de liquidez, y este gobierno ha hecho medidas para que puedan resolver esos problemas de liquidez de forma clara, a través de líneas del ICO, a través de una reforma y reducción de costes en AENA, etcétera. Lo que ocurre con algunas empresas automovilísticas es un problema, digamos, de larga trayectoria y que tiene que ver pues con estrategias empresariales que derivan de la propia marca, en este caso de una marca japonesa, y nosotros tenemos que ser capaces de estimular, y yo creo que el plan que se ha hecho desde parte del gobierno es muy bueno en ese sentido, pero tenemos que seguir viendo, bueno, si somos capaces, y hay una mesa de diálogo y de negociación al respecto de Nissan, para convencer a la empresa de que cambie su estrategia específica, aunque sea el resultado de una larga trayectoria. Y si no se pudiera, pues como bien se ha dicho por parte del gobierno, nosotros tenemos que ver alternativas industriales, porque ahí lo que hay es un ecosistema, ahí hay alta cualificación, ahí hay un conocimiento, hay una experiencia que no se puede dejar perder, y ahí hay miles y miles de familias que dependen de esos salarios, y por lo tanto el compromiso del gobierno, como bien dijo el presidente, es salvaguardar esos puestos de trabajo, bien sea porque hemos convencido a la empresa, bien sea porque haya un plan alternativo. Le insisto en Iberia, porque ahora hablaremos de la demanda que ustedes interpusieron en los tribunales mercantiles a 15 compañías aéreas durante esta crisis de la COVID por la situación de los consumidores, desde luego, pero ¿está encima de la mesa o no la inyección de capital como ha hecho Francia con sus líneas aéreas? Pues nosotros estamos viendo situación a situación y vamos viendo cuáles son las demandas que nos hace la sociedad, tanto en la parte, digamos, de las familias como en la parte de las empresas. Como he dicho, hemos desplegado un escudo social histórico en nuestro país. Hasta este momento las crisis se solían resolver pues con apretar el cinturón a los de abajo y dar ganancias a los de arriba. Como hemos visto en esta crisis, esto ha sido totalmente diferente. Hemos puesto en marcha un ingreso mínimo vital, hemos puesto en marcha los ERTES, hemos puesto en marcha un escudo social que es histórico en nuestro país, y al mismo tiempo impedimos con todo tipo de mecanismos que las empresas quiebren, porque es parte del tejido industrial, es parte del tejido social y empresarial, y que tenemos que preservar ante una circunstancia que es extraordinaria, y por eso vamos viendo caso a caso, y son las empresas las que nos van demandando, igual que cualquier familia, y nosotros vamos evaluando. Insisto, no hay una regla general para todos, ni para todos los sectores, ni para todas las empresas, porque cada situación es diferente. Por eso le pregunto concretamente por el caso de Iberia. Ya veo que no me lo va a decir. No, básicamente porque hasta el momento, y yo se lo digo con honestidad, como le digo todo, no tenemos información de que esté esa propuesta encima de la mesa. Al menos yo no la tengo. Lo que sí tenemos es esas derivadas de la situación actual, que tienen que ver con la liquidez, y que nosotros hemos puesto remedio, como le decía, por líneas ICO, para que tengan créditos y tengan liquidez. También le hemos puesto con una reforma de los costes de AENA para que sean unos costes menores. Incluso el ministro de Transportes ha anunciado un plan específico para las aerolíneas.
aerolíneas. Si el ministro de Transportes considera que esa medida que usted pregunta pues puede ser incorporada, pues evidentemente estará bienvenida, pero yo ahora mismo lo desconozco. El Ministerio de Consumo sí que lleva a los tribunales a 15 compañías aéreas porque no informaron a los consumidores que compraron billetes que se cancelaron por el estado de alarma sobre la posibilidad de devolver el dinero, sencillamente. ¿Ha tenido efecto esa demanda? Bueno, hay que decir que algunas aerolíneas, no todas, se han estado incumpliendo esta normativa. Hay que decir que la normativa europea establece que si un vuelo se ha cancelado, a los 7 días se tiene que ofrecer el reembolso. También se puede ofrecer alternativamente un bono para poder sustituir el viaje que se ha perdido por otro tipo de viaje de la misma cuantía o de lo que establezca la empresa en negociación con el ciudadano. Pero siempre tiene que estar a disposición la devolución del dinero. Algunas empresas aerolíneas no ofrecían ni ofrecen esta información a los consumidores, incluso aun cuando esto se lo exige. Esto lo ha denunciado también el Defensor del Pueblo y por esta razón nosotros hemos llevado a los tribunales. Entendemos que no es lógico que al mismo tiempo que nosotros, como acabo de describir antes, estamos ayudando a las empresas aerolíneas a no quebrar, estamos ayudándole con todo tipo de medidas y estamos dispuestos, como ha dicho el ministro de Transportes, a nuevas medidas, no es posible que estas personas, los consumidores, sean los que paguen también una parte del coste cuando realmente han pagado por un servicio que no ha sido recibido y la ley establece que a los 7 días se le tiene que ofrecer la opción de reembolso y esto es lo que estamos tratando de conseguir, que se cumpla la ley. Ministro, vamos a hablar de presupuestos porque estamos ahí, porque estamos pensando en cómo va a salir España de esta crisis y seguro que ustedes están hablando dentro del gobierno cuáles son los caballos de batalla. Empecemos por los concretos, los que afectan al bolsillo de los consumidores que nos están escuchando. En lo que compete al Ministerio de Consumo, que es el suyo, usted propone un impuesto sobre la comida basura. ¿Cómo va a ser? Bueno, ustedes en Cataluña tienen un sistema que sirve para incentivar también el consumo de bebidas que no son saludables. Por ejemplo, es una experiencia que podríamos llamar piloto, que junto con otros países está sirviendo como una especie de termómetro de si esto funciona o no funciona. Efectivamente, nosotros tenemos una serie de problemas en la sociedad que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el consumo no saludable, que hacen que los niveles de obesidad, de malnutrición sean excesivamente elevados. Y por lo tanto, este tipo de fiscalidad no es recaudatoria, es una fiscalidad pues para hacer más atractivo el consumo saludable y hacer menos atractivo el consumo no saludable. Por lo tanto, van en los presupuestos, por supuesto, pero digamos que tienen una finalidad distinta a la que tienen otra serie de impuestos como los directos, los indirectos per se, generales, que tienen que ver pues para sostener la sanidad pública, la educación pública. Esto es más bien una fiscalidad para desincentivar el consumo no saludable, el consumo que nos hace daño al ser humano e incentivar el consumo saludable. De aquí que hayamos puesto en marcha otras medidas como el Nutri-Score que implementaremos a principios del año que viene, que son un etiquetado frontal que con base en varios colores permite al consumidor identificar bien pues si el producto, y de forma muy sencilla, si el producto es sano o no es sano. Pero eso es voluntario. El Nutri-Score es un etiquetaje voluntario, ¿no? Efectivamente es voluntario porque ahora mismo en la Unión Europea no se puede hacer obligatorio, pero hay países como Francia que ya lo tienen puesto, hay otros países como Bélgica y Alemania que lo han solicitado. Nosotros vamos para el primer cuatrimestre del año que viene y si nosotros empujamos entre todos estamos convencidos de que finalmente podrá ser obligatorio. Lo importante es que la experiencia nos demuestra que muchas empresas se van sumando y al final acaban entrando todas y esto es lo relevante, que alguien pueda entrar en un supermercado y de una forma, de un vistazo rápido, pueda, sin tener que estudiar todos los ingredientes detrás de la etiqueta, sino simplemente observando por delante de forma frontal una serie de colores, pueda ya identificar cuando opta entre dos productos cuál es el consumo más saludable y el consumo menos saludable. Pero, ministro, para que la gente que nos está escuchando nos pueda entender, cuando yo vaya a la tienda y me compre unos bollos de estos de chocolate pequeñitos que van como 7 u 8 en un mismo paquete, ya sabe de lo que estoy hablando, ¿cómo va a ser el impuesto que pagaré para desincentivar que yo lo compre? Es decir, voy a pagar medio euro más cuando compre ese producto en ese impuesto concreto, ¿cómo y a partir de cuándo lo voy a pagar?
Bueno, decirle que la medida todavía no está concreta, por lo tanto no podemos hablar de cantidades, sino más bien de espíritu, porque además estos presupuestos, como usted bien sabe, tienen que ser negociados, tienen que ser, en fin, muy dialogados para que puedan salir adelante. Pero para que nos entendamos, lo que estamos diciendo es algo que ya sucede con el ejemplo que ya existe en Cataluña y que las encuestas revelan que la gente está contenta, es decir, que la gente reconoce que es útil porque se da cuenta de que, bueno, efectivamente es una fiscalidad disuasoria para aquel tipo de consumo no saludable, dado que la hace un poquito más cara, no mucho más, estamos hablando de cantidades pequeñas, pero suficientes para mandar esa señal, y en el caso del consumo saludable, pues estamos mandando mensajes de que evidentemente es más barato, y eso permite a la gente también hacer una discriminación. Si a eso le sumamos lo que vamos a implantar el año 2021, creo que el conjunto del país da un salto cualitativo, y es que a la hora de hacer consumo, pues vayamos hacia una dieta mucho más saludable de la que hemos estado adquiriendo en los últimos años por diversas razones. Pero este impuesto no se incorporará hasta los nuevos presupuestos, entiendo yo. Es como todos los elementos de impuestos de esta característica dependen en gran medida efectivamente de los presupuestos generales del Estado, que a su vez dependen de las mayorías parlamentarias y a su vez depende del momento político. Ahora hablaremos de eso. Pero ¿para cuándo un etiquetaje? Hablábamos del Nutri-Score, de ese etiquetaje voluntario para saber qué consumos saludables podemos implementar. Pero ¿para cuándo un etiquetaje kilómetro cero? Es decir, lo que hace algunos otros países, Francia es buena haciendo esto, de decir todo lo que se consume aquí es kilómetro cero, para poder promocionar los productos propios y sobre todo proteger al sector primario, ¿no? Sí, básicamente está dentro de nuestros planes, así lo expresé el anterior viernes en el Senado, en mi comparecencia. Nosotros tenemos la orientación clara de poner un etiquetado que no solo informe de los elementos nutricionales, sino también ecológicos, y también de estas cuestiones que están relacionadas pues con la producción natural, nacional, básicamente porque lógicamente y por definición es la que está más cerca y por lo tanto la que emite menos CO2 a la hora de transportarse y la que ayuda a los pequeños y medianos agricultores, al sector agrario y al sector en definitiva primario, y todo esto hay que hacerlo. Lo que pasa es que le tengo que reconocer que nosotros somos un ministerio de reciente creación y que en los 7 años anteriores con el Partido Popular no se había hecho absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros estamos empezando y nos gustaría tenerlo todo antes, pero la verdad es que vamos todo lo rápido que podemos para poner en marcha muchas cosas que son muy buenas para el conjunto de la sociedad, independientemente incluso de su orientación ideológica, por supuesto. Ministro Garzón, impuestos, ¿van a incrementar el IRPF? Bueno, como le decía, eso es parte del estudio que nosotros tenemos que hacer y de las negociaciones en el ámbito presupuestario. Para una formación como la nuestra, que es Unidas Podemos, en un gobierno de coalición con el Partido Socialista, nosotros lo tenemos claro. Siempre es mejor hacer referencia al artículo 31 de la Constitución, que dice que el sistema tiene que ser progresivo, fiscalmente hablando, es decir, tienen que pagar más los que más tienen. Y cuando se suben impuestos como el IVA, como hizo el Partido Popular, eso es injusto, y es mucho más justo cuando se suben impuestos directos, pero hay que ver cómo podemos concretarlo en unos presupuestos. Desde luego, para nosotros no se trata de subir o bajar impuestos, sino qué tipo de impuestos y para qué, y esta es la discusión. Claro, y en ese sentido, Pablo Iglesias hablaba claro del impuesto sobre las grandes fortunas y el impuesto sobre la banca. ¿Van a estar incorporados en estos presupuestos? Bueno, como usted sabe, de nuevo, perdón el que le repita, depende de la negociación, pero nuestra voluntad de Unidas Podemos, Izquierda Unida, pues ha sido siempre incorporar esto como dentro del PAC de la fiscalidad para los próximos presupuestos y para todos los ejercicios en general, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un escenario verdaderamente complicado a nivel internacional, a nivel económico, vamos con un déficit muy alto, vamos con una deuda muy alta y por lo tanto necesitamos, bueno, financiación, una financiación que va a llegar de los fondos europeos sin lugar a duda, aunque esté todavía por resolver las cantidades específicas, y una financiación que dependerá necesariamente de una reforma fiscal, que es lo que se está negociando. Para nosotros son medidas que no solo en términos cuantitativos son importantes, sino también en términos cualitativos. Hemos hecho un escudo social, como decía, para proteger a la mayor parte de la sociedad, es decir, la clase trabajadora, pero también al mismo tiempo tenemos que pedir un esfuerzo de solidaridad a aquellas personas que durante tanto tiempo se han beneficiado de un sistema, bueno, en el que pagaban muy pocos impuestos y son los millonarios. Y yo creo que hay que pedir un ejercicio de solidaridad a estas personas. ¿Y en ese sentido hay que tocar el impuesto de sociedades?
Bueno, el impuesto de sociedades tiene muchas formas de ser tocado, es decir, nosotros tenemos un impuesto nominal, un tipo nominal, que es lo que se supone que tienen que pagar, pero después hay una retahíla de deducciones que hacen que al final las empresas, especialmente las grandes empresas, de tipo efectivo, es decir, lo que realmente acaban pagando sea enormemente bajo. Las grandes empresas, las muy grandes en nuestro país, acaban pagando aproximadamente un 5% de tipo efectivo, cuando el nominal puede estar en un 25, en un 30, en función de diferentes tamaños. Por lo tanto, hay que acercar esas características, hay que acabar con esos despilfarros, que muchas veces son despilfarros profundamente ideológicos. El Partido Popular hizo deducciones a las SOCIMIs, que son fondos de inversión para la especulación en vivienda. No tiene sentido que esas empresas paguen tan pocos impuestos. Lo que hay que hacer es diseñar un sistema fiscal adecuado y, por supuesto, en la línea, insisto de nuevo, del artículo 31. Paga más quien más tiene, y esto no ocurre ni siquiera en el ámbito de las empresas. Una pequeña y mediana empresa, un comercio de nuestros barrios paga más impuestos que una gran empresa en nuestro país. Este fin de semana hemos leído la entrevista que le han hecho en La Vanguardia a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno de coalición con Unidas Podemos, y dice que el pacto entre ustedes no está en cuestión, pero Ciudadanos se mueve. Cuando usted habla, ministro, de nosotros queremos esto, pero depende de la negociación presupuestaria, etcétera, etcétera, ¿se refiere a Ciudadanos? No, me refiero al procedimiento normal. Es decir, nosotros estamos en una democracia, en un sistema parlamentario y además en un gobierno que es un gobierno de coalición que yo efectivamente veo muy fuerte y muy consolidado, pero que requiere otros apoyos, y esos apoyos hay que ir consiguiéndolos pues medida a medida. Nosotros tenemos una orientación muy clara, tenemos un acuerdo de coalición que hay que cumplir y a partir de ahí negociamos con todo el mundo. A mí lo que me gusta, lo que me seduce, pues es la mayoría que apoyó a este gobierno, la mayoría de investidura, pero es una mayoría que en este momento pues depende de apoyo a apoyo y veremos qué ocurre con los presupuestos. Pero a mí esa es la mayoría que me gusta, es la mayoría que mira a la izquierda, es la mayoría que mira a la clase trabajadora, es la mayoría que mira contra la desigualdad en nuestro país, es la mayoría que mira por reindustrializar el país, esa es la mayoría que me gusta, pero no tengo ningún inconveniente en que si otras fuerzas políticas de derechas se muevan o no se muevan, como es el caso de Ciudadanos, que sí que se está moviendo, pues oye, habrá muchas cosas en las que podamos estar de acuerdo. Por ejemplo, pueden estar de acuerdo en incrementar la inversión en educación, en I+D, y por eso hay que contar también con ellos para esos elementos específicos o lo que, bueno, se pueda derivar de unas negociaciones. Por lo tanto, si el ministro Alberto Garzón tuviera que escoger con quién pacta los presupuestos, antes con Esquerra Republicana que con Ciudadanos. Bueno, sí, no creo que exista ese dilema en abstracto, habrá que verlo en concreto, pero desde luego yo le puedo decir como coordinador de Izquierda Unida que yo tengo una larga tradición de colaboración con Esquerra Republicana. Como formación hemos compartido hasta grupo parlamentario, tenemos una relación fraterna, hemos construido nuestra propia historia de forma entrelazada en muchas ocasiones y por lo tanto hay una afectividad muy importante. Y a mí me gusta esa Esquerra que mira a la izquierda, que mira a la clase trabajadora, que en sus discursos entiende perfectamente los sufrimientos de la clase trabajadora de Andalucía, de Madrid, de otros lugares del Estado, pero evidentemente hay ocasiones en las que discrepamos y hay ocasiones, como se ha visto, en las que, a mi juicio, pues Esquerra ha mirado a otro sitio y a mí pues eso pues me disgusta más. Pero ¿En eso qué casos? En casos en los que, por ejemplo, se han votado en contra de presupuestos anteriores que nosotros habíamos participado. Yo lo entiendo, es legítimo, pero como me está preguntando por mi opinión personal, a mí me gusta más esa Esquerra y a mí me gusta, por supuesto, que la colaboración de Esquerra, que puede ser y debe ser muy, muy importante para beneficio de la clase trabajadora, pueda estar plasmada en los próximos presupuestos, porque creo que eso es bueno para la clase trabajadora de Cataluña y eso es bueno para la clase trabajadora del conjunto del país, y eso es bueno para la clase trabajadora de mi tierra, en Andalucía. Eso es lo que yo voy a tratar de construir y lo que yo estoy haciendo humildemente. Lógicamente yo no tomo las decisiones por Esquerra y es un partido, insisto, hermano y que legítimamente toma sus decisiones. Es que este fin de semana leíamos, seguro que Alberto Garzón, el ministro, también lo leyó, en El País una pieza que decía: el gobierno se divide ante un pacto de presupuestos con Ciudadanos. ¿Están divididos dentro del gobierno? No, en absoluto. Nosotros tenemos muy claro lo que hay que desarrollar. Tenemos un acuerdo de gobierno de coalición y tenemos una situación extraordinaria que ha cambiado nuestros planes, pero no el acuerdo de coalición. Y por lo tanto hay que atender a esa especificidad desarrollando y desplegando un acuerdo de coalición que, como decía el presidente, es válido y está consolidado. Y por lo tanto nosotros vamos a hablar con todos los actores en la línea de lo que le estaba diciendo antes, es decir, de esas líneas del acuerdo de coalición desplegadas y de esos elementos específicos que habrá que ir negociando para los presupuestos. Pero
insisto, yo espero que cuantas más fuerzas quieran colaborar y plasmar de forma positiva en los presupuestos, mejor, porque además este es un gobierno que está funcionando, enfrenta muchos obstáculos, nosotros no engañamos a nadie, la gente lo ve, pero creo que es un gobierno que lo está haciendo francamente bien. Dígame, ¿para cuándo la Tercera República? Usted escribió un libro que hablaba de la Tercera República y visto lo difícil que es investigar al rey emérito por presuntos delitos de cobro de comisiones en las instalaciones de la Arabia Saudita, ministro, lo tiene crudo para ver la Tercera República. Bueno, nunca se sabe. Lo cierto es que me gustaría darle una fecha, pero no es posible, no la conozco y seguramente no la conoce nadie. Lo que sí está claro es que, aparte de que todo el mundo conozca el republicanismo que tenemos en Izquierda Unida, por ejemplo, o en Unidas Podemos, es obvio que yo creo que es mayoritario socialmente el clamor por investigar cualquier caso de hipotética corrupción. Y en este caso yo creo que al final se acabará sabiendo la verdad, y esa verdad fortalecerá a nuestro país y a nuestra sociedad. Y yo creo que al final eso es lo importante. La mayoría de la población quiere hacer eso, y además yo creo que efectivamente en un hipotético, como he dicho tantas veces, en referéndum monarquía-república, yo creo que la mayoría de nuestro país tiene ya la decisión clara. ¿Debería hacerse este referéndum? Bueno, sabe usted que desde Izquierda Unida siempre lo hemos defendido. No queremos engañar a nadie, no nos parece que sea lo inmediato. Si tuviéramos que elegir entre eso y subir los salarios, pues evidentemente tendríamos nuestras dudas, pero bueno, nuestras dudas no, tendríamos claro, hay que subir los salarios, pero lo que quiero decir es que desde luego es parte de nuestro ideario y desde luego es parte de la democratización de la sociedad. Eso no va en perjuicio de, pues lógicamente, mientras sigamos siendo una monarquía, pues tener el nivel de educación que nos corresponde como personas maduras, y como me ocurre a mí, pues cada vez que me reúno con el jefe de Estado, pues diserto como hace cualquier líder político. ¿Por qué Unidas Podemos no ayuda a crear una comisión sobre los GAL después de las informaciones sobre Felipe González? Bueno, nosotros votamos que sí, y además es coherente que lo hayamos hecho así, sin perjuicio de las razones por las que finalmente se haya pedido esto en este momento y no en otros, o sí en otros también. Yo, como decía, yo soy una formación que es Izquierda Unida, soy el coordinador, que ya desde la mitad de los años 80 y especialmente en los 90 se caracterizó por esta denuncia del terrorismo y del terrorismo de Estado también. Y creo que fue muy claro las palabras de gente como Julián Guita, la gente como Antonio Romero, que desde entonces denunciaban absolutamente este terrorismo de Estado y denunciaban a sus culpables. Por lo tanto, no somos sospechosos en absoluto de no querer investigar, sino todo lo contrario, y esa es la decisión que finalmente se tomó en la mesa del Congreso: votar para investigar y esclarecer, y ayudar para que la ley de secretos oficiales, naturalmente, que es un elemento que va parejo, pues se pueda disponer de información clasificada pues con anterioridad a lo que establece una ley que de todas formas sigue siendo franquista. Ministro Garzón, la mesa de diálogo. Hemos leído que Pedro Sánchez dijo este fin de semana en La Vanguardia: la crisis en Cataluña no la resolveremos ni en un mes, ni en 2 meses, ni en un año, ni en 2, pero tenemos que empezar a resolverla. Queremos convocar la comisión de diálogo entre los dos gobiernos, queremos que sea este mes de julio, pero veo un contexto difícil en Cataluña, ya que se está generando una situación claramente preelectoral. Estamos demorando una solución política que ya tiene 10 años de conflicto durísimo aquí en Cataluña, como usted sabe. Es decir, ¿se puede demorar más esta mesa de diálogo para ver a dónde van ustedes? No se puede demorar, pero de todas formas yo estoy de acuerdo con el presidente. Es decir, aquí hay que comprender que, de hecho, como usted bien dice, son 10 años muy álgidos, pero estamos ante un problema mucho más profundo, estamos ante un problema que es de relaciones entre Cataluña y el resto del país, pero que en conjunto es del modelo territorial de nuestro país e identidad, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes de que hace falta transitar esa vía del diálogo, pero el diálogo no se agota solo en la mesa del diálogo. El diálogo hay que promoverlo en todos los lugares, y yo estoy convencido de que la mesa del diálogo tiene que ser lo antes posible. Pero a lo que se refería el presidente, naturalmente, yo creo que además con un acierto y con una madurez muy notable, es que esa mesa del diálogo tiene que servir para corregir un problema estructural que no se va a corregir inmediatamente, y que sería bueno que en esa mesa de diálogo, igual que sería bueno que esta sociedad debatiera sobre las posibles soluciones sin estar mirando con el rabillo del ojo a las encuestas que se van a producir. Pero eso va a pasar siempre, ministro, siempre va a pasar. Bueno, cuando no sean las vascas, cuando no sean las gallegas, serán las catalanas, serán
Serán urnas, siempre hay urnas, siempre hay encuestas. Ministro, no hay manera. Afortunadamente siempre hay urnas y siempre hay encuestas, pero lo importante es entender que a la afectación al diálogo le va a ser mayor cuando sean unas elecciones en Cataluña que cuando sean unas elecciones en mi tierra, en Andalucía, o cuando sean en el País Vasco o Galicia. Es decir, afortunadamente tenemos elecciones pues cada X tiempo con regularidad y aún así tendríamos que ser conscientes de trascenderlas para hacer una mesa de diálogo, pero es obvio que si tenemos unas elecciones catalanas va a afectar. Y esto no necesariamente es malo. Si tuviéramos todos los actores la madurez suficiente, podríamos encontrarlo como un elemento positivo. Pero desgraciadamente las experiencias nos dicen que nos dedicamos a competir unos contra otros, a mirar con el rabillo del ojo unos contra otros, a exagerar discursivamente, a polarizar, y esos son ingredientes que no ayudan. Y entonces eso es a lo que se refería el presidente, que hacía una descripción de los hechos, pero el presidente está convencido de que la mesa de diálogo tiene que ser, como digo yo también, y como decimos todo en el gobierno y especialmente en Unidas Podemos, cuanto antes, porque hay que abrir el camino en un país que parte de un punto de inicio muy dificultoso. Hace poco más de un año que las derechas de Vox, PP y Ciudadanos se reunieron en Madrid para decir no al diálogo en aquella famosa manifestación de Colón. Es decir, partimos de un momento de origen complicado en el que hay que ser capaces de romper eso. Hay que convencer a la sociedad, no solo a esos partidos, sino a la sociedad, de que el diálogo es el único camino. Y esto hay que empezar a construirlo ya, y la mesa de diálogo puede ayudar. Pero ¿usted cree que hay alguien que no piense que se debe, aparte de las posiciones políticas de la extrema derecha o del Partido Popular, que no hay que dialogar para resolver este conflicto, cuando José Luis Rodríguez Zapatero este fin de semana admitía que habrá que pasar por un reencuentro que recuerde el 1 de octubre, si no, no se curarán las heridas en Cataluña? Porque hay mucha gente que está pensando de forma profunda, como José Luis Rodríguez Zapatero, hay mucha gente que está pensando como requiere la situación, independientemente de los matices que podamos tener, pero le recuerdo, por ejemplo, que en Andalucía, en Murcia o en Madrid gobiernan esas tres mismas derechas que no quieren hablar. Y esto es un problema muy serio que tenemos ahí, profundo, y que entre todos tenemos que ser capaces de solucionar para acabar con esas vías que no llevan a ningún lado, como es ignorar que existe un problema y que la solución solo puede venir por la mesa del diálogo. Yo estoy todo el día defendiendo en todas partes lo mismo, y en unas partes es más fácil cuando yo voy a Cataluña y en otras partes es más difícil. Pero bueno, esa es nuestra labor, y creo que hay mucha gente, como decía, que está apuntando en esa dirección, y ojalá la mesa de diálogo pues pueda empezar a resolver problemas. Pues tendrá mucho trabajo, porque el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, en la portada del Mundo hoy, el titular de la entrevista es: si el gobierno reúne en la mesa de la vergüenza, será difícil seguir negociando. Pues un ejemplo más de que hay mucha gente más interesada en enquistar, hay mucha más gente interesada en polarizar, hay mucha más gente interesada en que esto no se pueda resolver. Y sin embargo, al final solo hay una vía lógica para resolver los problemas políticos, que es el diálogo, la negociación, escuchar al diferente, porque, hombre, escuchar al propio es bastante sencillo. Lo complicado es escuchar al diferente, escuchar al que dice algo que es legítimo aunque no te guste, y a partir de ahí ver cómo somos capaces de armar un marco de convivencia en el que nos sepamos encontrar. Y eso es lo que hace pues que muchos estemos pues trabajando día y noche, y vamos a ver, ojalá con éxito. Ministro Garzón, antes de decirle adiós, ¿ya tiene claro cómo va a regular la publicidad del juego online? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un acuerdo de coalición que establece que la publicidad del juego online tiene que ser similar a la del tabaco, básicamente porque 1 de cada 4 jugadores, según la encuesta Edades, que la hacía el Ministerio de Sanidad, 1 de cada 4 jugadores de juego de azar y de apuestas desarrolla o lo que se podría llamar un trastorno del juego. Es decir, en algún caso extremo son ludopatías, y en otros casos pues son problemas de la salud que se derivan pues de ese juego que es compulsivo, que se da en algunas tipologías de juego más que en otras, por ejemplo más en las apuestas deportivas que pues en concursos que tienen diferido la compra del boleto con el premio, pero aquellas que son instantáneas pues son enormemente peligrosas, y por lo tanto una forma de desincentivarlo es evidentemente regulando la publicidad, y este gobierno lo tiene claro, está en el acuerdo también, tiene que ser similar a la del tabaco, y en eso avanzamos. Tenemos que ir pues como marca la ley, pues con los ritmos que nos establece, y eso es más lento de lo que nos gustaría. Prohibición de publicidad en radio, en televisión, también en plataformas, porque hemos visto anuncios de casas de apuestas en los partidos de fútbol de las plataformas. Bueno, nosotros tenemos que entender
que hay diferentes, efectivamente, soportes publicitarios y nosotros, nuestra intención es que sea integral y eso es lo que se está ahora mismo trabajando. Lo hemos mandado a la Comisión Europea para que se evalúe y dentro de la compatibilidad con las diferentes leyes que hay, pero naturalmente todo lo que es la sociedad de la información tiene que estar afectado. No tendría sentido que no hubiera un anuncio en la tele o en la radio y si lo hubiera al encender el ordenador. Eso no tendría ningún sentido ni estaríamos ayudando a resolver el problema. Por lo tanto, nosotros tenemos una disposición a hacerlo de manera integral y se incluyen naturalmente todos los elementos de la sociedad de la información. Ministro Garzón, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga un buen día, que vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, muy amables.